Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta semana vamos a continuar trabajando lo que es nuestra primera unidad, el desarrollo capitalista en el mundo. En la clase del día de hoy nos vamos a enfocar en lo que fue el surgimiento de Estados Unidos como una potencia mundial. Obviamente tomando ya rasgos que tenemos como referencia en la actualidad para irnos obviamente a empezar de lo que es la historia. Bueno, vamos a remontarnos un poquito a los años 1793 donde prácticamente se trabajó o se produjo una variedad de inventos, especialmente basadas en el cultivo de algodón, y esto permitió el desarrollo de una gran economía basada en las plantaciones de algodón y tabaco. La industrialización de las ciudades del norte fueron cruciales para Estados Unidos, que transformaron prácticamente o se transformaron en una potencia económica y militar, pues tenían diferentes aspectos a favor, por ejemplo, la abundancia de recursos naturales, la constitución de un amplio mercado interno, la demanda europea de textiles y productos agrícolas, la pronta integración del extenso territorio mediante ferrocarriles y barcos de vapor, la afluencia de emigrantes europeos que proporcionaban a la industria la mano de obra. En cuanto a la economía, Estados Unidos se dividía en dos regiones diferenciadas. El norte estaba apoyada por una política proteccionista. El Estado debía proteger la producción norteamericana ante la competencia europea a través de la imposición de fuertes aranceles de importación. El sur prácticamente era exportador de productos agrícolas que prefería una política de libre comercio o libre cambio, la cual permitía comerciar sus productos en el extranjero sin pagar tasas de exportación e importación. Y de esta manera se dio lo que conocemos comúnmente como la expansión hacia el oeste. En el territorio original de Estados Unidos se restringía solamente a 13 colonias, cuando se dio la independencia en 1776. Desde ahí se desarrolló un proceso de expansión hacia el oeste, motivado por dos factores. Primer factor, el crecimiento demográfico, es decir, prácticamente el flujo constante de inmigrantes europeos que demandaban nuevas tierras para la agricultura. Segundo factor, el hecho de que los territorios del oeste no tuvieran un efectivo control por parte de las potencias europeas, para las que eran posesiones marginales sin importancia. La anexión territorial de diferentes dominios se dio durante el siglo XIX y tuvo dos fases. La primera se caracterizó por la compra de territorios. En 1803 Estados Unidos adquirió la colonia francesa de Luisiana y en 1819 compró a Florida a España, ambas potencias europeas, obviamente afectadas por las guerras napoleónicas que estaban dando en su momento. La segunda tuvo un carácter de conquista. En 1848, después de una gran guerra con México, Estados Unidos anexó los territorios ubicados al norte de este país. Tras la guerra con España, también se apoderó de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. De esa manera, prácticamente incluso Rusia le cedió Alaska al no poder consolidar su dominio sobre esta rica región. Años después, colonos estadounidenses ocuparon la región de Oregón. En poder británico, con el mismo procedimiento, se apoderaron de Hawái en 1893. A este periodo corresponde la famosa Marcha al Oeste o el Far West de las películas de vaqueros, que significó prácticamente una guerra abierta con los pueblos indígenas locales y su reclusión en reservaciones indígenas. Y en ese contexto también se dio la Guerra de Secesión. La Guerra de Secesión fue una guerra civil que se desarrolló entre 1861 y 1865. Sus causas se hallan en diferentes organizaciones, especialmente debido a que el norte industrial demandaba una organización política democrática y el sur, en cambio, prácticamente buscaba lo que es mantener un orden conservador para la sociedad y el Estado. En 1840 se inició un debate en torno al esclavismo, que era repudiado por los políticos del norte y defendido por los del sur, por ser vital para sus intereses. La situación llegó a ser insostenible cuando en 1860 el político antiesclavista Abraham Lincoln fue elegido presidente. Ante ello, el estado de Carolina del Sur emitió la Declaración de las Causas de Secesión, en la cual argumentaba el derecho a cada estado de decidir su propio destino. Y el resto de los Estados Unidos se le unieron y conformaron la Confederación de Estados desvinculada de la Unión. Así se inició una larga guerra que arrasó los territorios del sur y que concluyó con la victoria militar del norte. Interesante dato.
Como podemos ver, sí estamos hablando ya de una guerra civil como tal. En ese contexto, surgen las primeras características de una sociedad industrial desde ese punto de vista. El avance de la industrialización produjo profundos cambios sociales, obviamente. A lo largo del siglo XIX se registró un crecimiento urbano sin precedentes en los países industrializados. Esto se debió a que en las principales ciudades se concentraban fábricas y diversas actividades económicas, lo que atrajo obviamente a varios inmigrantes. La vida de las ciudades presentaba muchos contrastes. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo se construyó gran parte de París, dotando a la ciudad de amplias avenidas y edificios muy modernos. En estas zonas se instaló la clase media. Los obreros y los sectores pobres fueron expulsados hacia los arrabales llenos de calles estrechas y edificios poco confortables, donde las familias vivían hacinadas. Esta tendencia urbanista se repitió en ciudades como Barcelona, Viena, San Petersburgo, entre otras. Ahora, esta concentración permitió el desarrollo de la cultura urbana, caracterizada por lo que se conceptuaba como progreso y modernidad. Los pobladores de la ciudad consideraban que su estilo de vida estaba basado en el avance tecnológico, los descubrimientos científicos y la libertad de pensamiento. Pero el mundo rural se veía como conservador, simple y prácticamente atado a las tradiciones en su momento. Y de esa manera se da una división en clases sociales, obviamente. Vamos a entender que el capitalismo dividió la sociedad en dos clases fundamentales. Es decir, la burguesía, que estaba obviamente formada por dueños del capital invertido en fábricas o negocios en general. Esas inversiones les provenían de una ganancia que les permitía una vida confortable y bueno, y también opulenta. El proletariado estaba conformado por quienes se empleaban en fábricas como obreros para vender su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad físico-laboral a cambio de un salario. Obviamente que sus salarios eran generalmente bajos. Ese es el dato que tenemos que entender. Entre la burguesía y el proletariado se desarrolló luego un sector intermedio que fue denominado como clase media, conformada por una variedad de grupos trabajadores tales como artesanos, campesinos, propietarios de pequeñas parcelas, profesionales, comerciantes, pequeños y medianos, y sus ingresos prácticamente eran superiores obviamente que a los del proletariado. En ese sentido surge el mundo de la fábrica. Las primeras fábricas se parecían más a grandes talleres artesanales en los que las labores productivas se realizaban a mano. Por ello, se requería obreros especializados que debían conocer muy bien su oficio para desempeñar su trabajo. Con la segunda revolución industrial que ya vimos, el proceso de producción, por ejemplo, Fabril, cambió radicalmente. Al introducirse la maquinaria, prácticamente se sustituyó las labores manuales de los obreros especializados. De esta manera podíamos producir más a un costo menor. Este hecho provocó que muchos obreros especializados prácticamente quedaran sin empleo y fueran sustituidos. Entonces, lastimosamente, este proceso tuvo que reorganizar al sistema en dos puntos o nuevos sistemas: la cadena de montaje, Fordismo, y la programación de las tareas de los obreros, Taylorismo. El nivel de vida de la sociedad industrial tras esta segunda revolución industrial trajo profundos cambios e innovaciones. Ello contribuyó a un crecimiento poblacional, disminuyendo la mortandad e incrementando la esperanza de vida. Considerando difíciles, Sin embargo, considerando las difíciles condiciones de vida de la mayoría de la población en los arrabales obreros, en las minas o en las zonas agrícolas, muchos historiadores advierten que esos adelantos no tuvieron gran impacto durante el siglo XIX y que el nivel de vida empeoró con la industrialización. Bueno, esto sucedió aproximadamente hasta el siglo XX y esa es una realidad que estamos viendo. Estas son las diferentes características que hemos ido analizando, jóvenes, de lo que es el capitalismo, el aporte del capitalismo en los primeros inicios. Bien, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, realmente. Espero que lo hayan tomado en cuenta. Y bueno, fue un gusto trabajar el día de hoy con ustedes en esta clase. Nos vemos, chicos, la siguiente semana. Que tengan un buen día y que les vaya bien.